Le damos la bienvenida al licenciado Nicolás Dintino. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y vamos a hablar sobre mitos y verdades de la quiropraxia. ¿Qué es la quiropraxia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se realiza? ¿A quiénes está dirigida? Nicolás, empezamos por lo básico. ¿Qué es la quiropraxia? Bueno, la quiropraxia, digamos, es una profesión de la salud que está encargada, digamos, del cuidado de nuestra salud a través de nuestra columna vertebral. ¿Sí? Lo hace detectando, analizando y corrigiendo un problema en particular que nosotros denominamos, digamos, subluxación vertebral. ¿Sí? ¿Qué es esto? Traducimos. Es cuando alguna, digamos, de las 24 vértebras móviles que tenemos en la columna, por alguna causa, que pueden ser golpes, caídas, malas posturas, malos esfuerzos, ¿sí? Estrés, produce un desalineamiento, ¿sí? Un leve movimiento de la vértebra que lleva a producir una interferencia en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Recordemos que la principal función que tiene nuestra columna es proteger a nuestra médula. Entonces, cuando esa vértebra se ve alterada su posición, lleva a producir una interferencia del sistema nervioso, lo que consigue es que produzca una alteración en el estado general, digamos, de ese paciente, que luego se puede transformar o traducir en diferentes signos y síntomas. ¿Por ejemplo? Pueden ir desde lo más variado, ¿sí? Desde los típicos dolores, digamos, que uno puede sufrir a nivel de columna, hasta dolores de cabeza, vértigos, mareos, náuseas, ¿sí? Son problemas muy comunes. Son problemas muy en comunes. esta época, ¿no? Sí. Y problemas que tal vez también uno no asocia directamente, digamos, a la columna vertebral, pero que también están relacionados. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir de que el hincapié que hace la quiropraxia es trabajar sobre nuestro sistema nervioso, y nuestro sistema nervioso regula y controla las funciones de todo nuestro organismo. Entonces se puede ver afectado más de una estructura o más de una función. Bien, vamos con las preguntas de la gente, que cuando colgamos el tema en el Facebook, muchas preguntas y muy interesantes. Por ejemplo, Lucía Cicato dice, ¿no daña la columna de alguna manera la quiropraxia? Bueno, eso es uno, digamos, de los tantos mitos que hay alrededor de la quiropraxia. O sea, yo quiero dejar en claro en principio que para poder ser quiropráctico en nuestro país, primero se necesita tener una formación de grado, que es una licenciatura en kinesiología y fisioterapia. Y luego poder acceder a una formación de posgrado de 2 años de duración, ¿sí? En mi caso particular, nucleado por la Asociación Quiropráctica Argentina, ¿sí? Por ende son 7 años de formación que conlleva para poder llevar adelante, digamos, esta práctica. La práctica en sí no produce ningún tipo, digamos, de alteración en nuestra columna, sino que por el contrario, ¿sí? Muy por el contrario, beneficia ampliamente todo nuestro estado general, digamos, de salud. Por eso vuelvo a recalcar que no únicamente no trabaja sobre los signos y síntomas, sino que trabaja sobre la causa verdadera, claro, digamos, del problema. ¿Y por qué puede llevar a esta especie de mito, no? Porque por ahí a lo mejor se me ocurre a mí, en la sesión, cuando el quiropráctico está trabajando, se escuchan unos ruiditos, que sí, debe ser al acomodarse. Sí, mira, ahí primero, el primer ruido que uno puede escuchar en una sesión de quiropraxia puede ser por la camilla. Por la camilla. ¿Sí? Se utiliza una camilla especial en donde se levanta y se caen unos drops que nosotros denominamos, y que eso genera, digamos, un ruido en donde justamente ese ruido es para amortiguar un poco la caída, digamos, que tiene esa zona de la columna y no perjudicar justamente al paciente. Pero desde afuera se escucha como un ruido. Y luego sí puede escucharse algún sonido al volver la vértebra a su posición. Yo siempre digo que eso se denomina fenómeno de cavitación, que es justamente se forma una burbuja. Una burbuja que es de hidrógeno. Cuando la vértebra vuelve a su posición, la revienta, y es ese el sonido que se escucha. No es ni el roce del hueso contra el hueso, ni nada de eso que la gente, digamos, fabula y cree que puede estar produciendo algún tipo de lesión. Es muy común, digamos. Aparte, la quiropraxia es un método natural, ¿no? Exactamente, yo siempre digo que es algo seguro, efectivo y natural, ¿sí? Algo muy difícil y que se ha perdido cada vez más en nuestra sociedad. Es, digamos, un método que no utiliza medicación, que no utiliza aparatología, que no utiliza métodos invasivos, ¿sí? Entonces la intención es restaurar la salud a través, digamos, trabajando sobre nuestro sistema nervioso, eliminando una interferencia, y a partir de ahí viendo, digamos, cuáles son los cambios que suceden, digamos, en esa persona.
pero es altamente segura y altamente efectiva y natural. Y es rápida, ¿no? Porque una sesión, ¿cuánto dura? Una sesión es corta, salvo la primera sesión en donde se realiza una evaluación un poco más exhaustiva del paciente, con los métodos complementarios que puede traer consigo, ¿sí? Radiografía, resonancia, una evaluación muscular y ósea, pero si no, una sesión de quiropraxia no dura más de 15 minutos. Bien. Graciela Caridi dice, he sentido de esto y me interesaría saber en qué casos es realmente necesaria la práctica de quiropraxia. Bueno, los casos, digamos, como dije recién, pueden ser múltiples, porque como trabajamos sobre el sistema nervioso, pueden verse afectadas múltiples lesiones, pero trabajamos, digamos, sobre todos los rangos también de edades, que eso es importante también, en los niños, en los adultos. Niños también. ¿En los bebés se puede hacer quiropraxia? Es altamente recomendable en el caso de los niños, porque hay países en donde la quiropraxia está legislada, digamos, como una profesión, y en donde es ley al momento, digamos, del parto del niño, que se supone que es la situación más traumática, que sea recibido por el obstetra y que sea evaluado por un quiropráctico, ¿sí? Porque la situación del parto es una situación traumática, traccionada desde la cabeza, en contra de la gravedad. Entonces, por ley, también lo revisa el quiropráctico y lo evalúa para ver en qué condición está la columna de ese niño. Recordemos que hay lesiones como la escoliosis que son asintomáticas, no producen ningún tipo de síntomas, ¿sí? Y es muy raro que alguien le realice una radiografía a un niño de 5 o de 10 años, pero mientras tanto se está desarrollando un proceso. Y la quiropraxia ayudaría, en este caso, en el bebito recién nacido, ayudaría a evitarla. Por supuesto, no evitarla, sino que por lo menos a controlarla y ver, digamos, de qué manera se va desarrollando esa columna, de qué manera va creciendo, para evitar, digamos, cualquier tipo de problema. Bien. Gladys Pola y Mariela Vieira preguntan lo mismo. Dice, ¿se puede realizar a cualquier edad? Bueno, estaríamos respondiendo, esto se puede realizar a un bebé a cualquier edad. Dice, ¿hay algún riesgo en personas muy mayores? ¿En qué caso se puede practicar? Y en las mujeres, en la etapa de la menopausia, ¿qué pasa si hay osteoporosis? Mira, la mayoría de las consultas que tenemos son de personas mayores, ¿sí? De personas de 70, 80, 90 años, en donde gracias a Dios la quiropraxia cuenta con más de 200 técnicas que se aplican a cada caso en particular, a cada paciente en particular, de acuerdo a su condición, a la cual llega, digamos, al consultorio. Entonces, va a poder recibir un tratamiento tanto una persona que tenga osteoporosis, teniendo los cuidados del caso, y para esa persona las técnicas que irán a recibir no van a ser las mismas que para una persona de 20 o 30 años que no tiene ningún problema en su condición, pero por eso es necesario tener esta formación de que hablábamos, para poder saber cuál es la técnica adecuada, cuál es el momento adecuado, ¿sí? Para realizarlo, para tomar la decisión de no hacerlo. Entonces, pero en sí, digamos, no hay contraindicación en este caso, siempre y cuando, digamos, sea una persona idónea la que lleve adelante, ¿no es cierto?, el tratamiento. Bien, bueno, el licenciado Nicolás Dintino, muchísimas gracias por explicarnos todo esto y derrumbar un poco estos mitos alrededor de la quiropraxia. Y la última pregunta es, ¿dónde te puede ubicar la gente, Nicolás? Bueno, en principio, gracias a vos por la invitación y por el Colegio de Kinesiólogos también. Y bueno, a mí me pueden encontrar en la calle Buenos Aires, 882, y si no, bueno, en los teléfonos 4638-446 o 155-07-2439. Bien, ¿también tienen Facebook? Sí, también tenemos Facebook, que es Quiropraxia Vital. También pueden ingresar y dejarnos cualquier tipo de consulta. Muy bien.